In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sanctificae l'arcangelo, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidia diaboli est presidium. Impereile Deus supplice deprecamur, tuque princes militiae celestis, satanalios que spiritus malignos, qui a perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute inferno detrude. Amen. Nomini Patri, Filio y Spiritui Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo seguir la exposición de la encíclica Studiorum Ducem del Papa Pío XI, que fue proclamada el 29 de junio de 1923 con motivo de los 600 años de la canonización de este Santísimo Padre Santo Tomás. Estábamos entonces, yo soy el Padre José Manuel. Les agradezco que estén viendo el video y acuérdense que yo les encomiendo en mi oración personal y en el santo sacrificio de la misa, además que les doy la bendición al final, todo presentado a la augusta majestad de Dios por ustedes y por la iglesia. Les agradezco que vean el video hasta el final. Seguimos entonces en el punto, habíamos quedado en Santo Tomás, la devoción profunda que tuvo al Santísimo Sacramento del altar, que fue el que compuso el oficio de la fiesta del Santísimo Sacramento y los himnos que compuso, como el Pange Lingua, el Tantum Ergo, que es parte del Pange Lingua, y otros himnos, laudación y otros, el Adoro Te Devote, y otras serie de himnos a favor o en honor y gloria al Santísimo Sacramento. Y acuérdense lo que él dijo cuando recibió el viático: yo te recibo, precio de la redención de mi alma, por amor del cual estudié, no dormí y trabajé. Son palabras de Santo Tomás cuando recibió ya por última vez el Santísimo Sacramento del altar. Ahora vamos a pasar al punto 2, la excelencia de su doctrina. La excelencia de su doctrina, ¿quiénes reconocieron esta excelente doctrina? Pues por supuesto que corresponde al Papa reconocer a los papas que fueron católicos, que eran católicos, y aquí nos dice que el Papa Alejandro IV no dudó en escribirle dice: al amado hijo Tomás de Aquino, hombre excelente por nobleza de nacimiento y honestidad de costumbres, que por gracia de Dios adquirió un verdadero tesoro de ciencia y de doctrina. Son palabras del Papa Alejandro IV en la carta Delectabile Nobis del 11 de marzo de 1256. Luego dice el Papa Juan XXII, que al canonizar, dice que pareció que al canonizar a un mismo tiempo sus virtudes y doctrina, al pronunciar, hablando a los cardenales en consistorio, aquella memorable sentencia que dice: iluminó la iglesia de Dios más que ningún otro doctor, y saca más provecho el que estudia un año solamente en sus libros que el que sigue en todo el curso de su vida las enseñanzas de otros. Eso lo dijo el Papa Juan XXII en el documento alocución en el consistorio el 11 de julio de 1323. Y la fama, por tanto, de su inteligencia y sobrehumana sabiduría hizo que San Pío V lo inscribiese en el número de los doctores y confirmase el título de doctor angélico. Eso fue la bula Mirabilis Deus el 11 de
mayo de 1567. Por lo demás, que lo más importante que nos debe quedar a nosotros es la excelencia de la doctrina de este Santísimo Padre Tomás de Aquino, que en el Concilio de Trento, que fue el concilio que refutó todas las doctrinas perversas de Martín Lutero y toda la recua de herejes que salió en ese tiempo, en las sesiones del Concilio de Trento, en el salón de sesiones se colocaron en una mesa dos libros, como ya lo vimos en la encíclica, que fue la Sagrada Escritura y la Suma Teológica de Santo Tomás. Con eso imagínense qué podemos nosotros llegar a dudar si precisamente el Concilio de Trento fue esa valla que puso Dios nuestro Señor mismo contra la herejía que venía destruyendo y aniquilando todo, absolutamente todo vestigio, digámoslo así, de fe católica, para implantar el caos de la herejía, la confusión. Y el Papa León XIII dijo, el Papa León XIII, el 24, León XIII, en la encíclica Eterni Patris, pues el feliz recuerdo y del florecimiento de la doctrina del sol de Aquino, por la autoridad y la solitud de León XIII. Y este mérito de tan ilustre predecesor nuestro es tal, como dijimos en otra ocasión, que bastaría por sí solo para darle gloria inmortal, aun cuando no hubiese hecho o estableciese otras sapientísimas cosas. Dice, esas son palabras del Papa León XIII. Siguió su huella Pío X. Esta cita de León XIII no está muy clara, pero bueno, ustedes me perdonarán porque es que yo grabo directamente y no puedo hacer correcciones. Seguimos lo que dice Pío X, de santa memoria, y especialmente en el motu propio Doctores Angelicis, donde encontramos esta hermosa sentencia. Después de la feliz muerte del santo doctor, no se tuvo en la iglesia concilio alguno donde él no estuviese presente en su preciosa doctrina, con su preciosa doctrina. Son palabras del Papa San Pío X en el motu propio Doctoris Angelicis del 29 de junio de 1914. Entonces, esto que San Pío X, recordemos, después de la feliz muerte del santo doctor, no se tuvo en la iglesia concilio alguno donde él no estuviese presente con su preciosa doctrina. O sea, Santo Tomás de Aquino es el arcano netamente católico. Luego dice, y más cerca de nosotros, Benedicto XV, nuestro llorado predecesor, más de una vez mostró la misma complacencia y a él se debe la promulgación del Código del Derecho Canónico, donde se consagran el método y la doctrina y los principios del angélico doctor universal. Y nosotros, dice el Papa Pío XI, hacemos eco de este coro de alabanzas tributadas a aquel sublime ingenio, probamos no solo que se ha llamado angélico, sino también que se le dé el nombre de doctor común o universal, puesto que la Iglesia ha hecho suya la doctrina de él, como confirma con muchísimos documentos. ¿Por qué es importante que pongamos atención a esta valoración que se está haciendo de los escritos de Santo Tomás y lo que representa la persona de Santo Tomás dentro de la sagrada tradición de la Iglesia? Porque vamos a ver, cuando llegue el momento preciso, vamos a, si Dios me da vida, a pasar el credo explicado por Santo Tomás de Aquino, que realmente vale la pena tenerlo presente. O sea, nosotros, si necesitamos mantener la tradición, debemos estar unidos a lo que es verdaderamente árbol que dé frutos, hojas y frutos verdaderamente nutrientes. El resto, que nos pongamos a perder el tiempo en gente que escribe cosas sin tener la autoridad de los sumos pontífices de la Iglesia. El carácter sobrenatural de sus escritos.
En efecto, al tratar cosas divinas en sus enseñanzas y escritos, dio a los teólogos un luminoso ejemplo de la estrechísima relación que debe haber entre los estudios y los sentimientos del alma. Aquí no hay que hablar tanto porque, como dice acá el santo, que cuando estaba pequeño, dice el Papa, preguntaba quién es Dios, o sea, él vivía siempre con esa inquietud de querer aprender las cosas del rey. Por eso es que hoy en día piensa uno que toda esa gente que sigue a estos profetas falsos de la religión de transición, si realmente se han preguntado quién es Dios, porque resulta que ese Dios que estos personajes siguen es un Dios completamente mutante, que ayer dijo que sí, hoy dice que no, ayer dijo que era pecado, ya se convierte en que no es pecado. O sea, esa gente no tiene realmente una piedad y un carácter sobrenatural de su religiosidad. Practican una religión ahí de costumbre, pero ellos no, porque si se preguntaran realmente aquí, como decía Santo Tomás, ¿quién es Dios?, pues responderían, pues Dios es infinitamente santo, sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas, y no se dejarían engatusar. Pero mire, para donde los arrean como los burros, para allá cogen sin decir absolutamente nada. Seguimos diciendo. Dice, porque después de haber empleado en las cuestiones difíciles todas las fuerzas de su ingenio, imploraba a Dios la explicación de las dificultades con ayunos y humildísimas oraciones. Y él decía que consideraba paja todo lo que había dicho si no tenía a Dios nuestro Señor. El filósofo, su invención de la filosofía, estima la razón. La filosofía de Santo Tomás, al mismo tiempo con su ejemplo, nos enseña cómo debemos portarnos en la diversidad de estudios, nos da la firmes y estables preceptos para las disciplinas particulares. Y ante todo, dice, al sabio, dice, corresponde ordenar. Desgraciadamente hoy en día eso no existe, y por eso el que ordena es el burro, el que promueve el desorden, y eso está en la naturaleza del pecado, porque ustedes saben que un niño, si el que le reprende y le corrige con autoridad, y como va contra sus caprichos, pues le coge odio. Pero si viene un tutor o un maestro que le alcahuetea todo, al papá que le alcahuetea todo, todos los vicios y todas las depravaciones, pues entonces a ese sí lo quiere. Pero aquí, según Santo Tomás, dice, al sabio corresponde ordenar, y la razón es que la sabiduría es principalmente perfección de la razón, a la cual corresponde conocer el orden, porque si bien las virtudes sensitivas conocen algunas cosas de modo absoluto, el orden entre la una y la otra solamente la conocen el entendimiento y la razón. Así, según las diversas órdenes que la razón considera, hay diversas ciencias. Bueno, de todas maneras, aquí lo que el santo da, como sabemos que como santo católico, como lo que busca es el fin de la criatura humana, y el fin de la criatura humana es la santificación de su alma. Por lo tanto, la razón verdaderamente sabia es la que busca esa sabiduría, está centrada en la suma sabiduría que es Dios nuestro Señor, encontrar la visión beatífica. El poder de la razón es doctrina firmísima de nuestros santos, aquella que se refiere al valor de la inteligencia humana. Dice Santo Tomás, nuestro entendimiento conoce naturalmente el ser. El ser quiere decir al que tiene el ser por excelencia, o sea, Yahvé. A Dios lo conoce por el entendimiento natural, o sea, por las aprehensiones sensitivas, de que hay un creador, de que hay un orden, etc. Pero, dice, en cuanto tal, y sobre este conocimiento se funda la noción de los primeros principios. La doctrina que destruye radicalmente las opiniones de aquellos filósofos recientes que niegan el entendimiento, la percepción del ser, dejándole solo la de las impresiones subjetivas, errores de los cuales se sigue el agnosticismo tan vigorosamente reprobado en la encíclica Pacendi del Papa Pío X. O sea que Santo Tomás, a través de la filosofía, nos centra en las aprehensiones del ser, pero no ser como únicamente ser material, sino como seres portadores de orden, de un origen, sí, de unas circunstancias que nosotros a través de la razón neta no podemos percibirlas. La existencia de Dios, dice, los argumentos con los cuales Santo Tomás demuestra la existencia de Dios y que Él solamente es el mismo ser subsistente,
Son todavía hoy, como en la Edad Media, las pruebas más válidas con la confirmación del dogma de la Iglesia proclamado en el Concilio Vaticano I. Estas son las palabras de San Pío X, que dice: Dios, como principio y fin de todas las cosas, puede conocerse y mostrarse con certeza por medio de la ley, la luz natural de la razón, por las cosas creadas, o sea, por las obras visibles de la creación, como por los efectos conocemos ciertamente la causa. Y su metafísica, aunque muchas veces, aún y ahora, acerbamente impugnada, mantiene toda su fuerza y todo su esplendor como el oro que ningún ácido puede alterar. Y añade con razón el mismo predecesor nuestro, San Pío X, dice: no puede alejarse uno de Tomás, especialmente en la metafísica, sin grave daño. El teólogo Santo Tomás es el más alto exponente de la teología. Nobilísima entre la humana disciplina es ciertamente la filosofía, pero según el orden actual, aquí como al principio de la Suma contra los Gentiles, como en el de la Suma Teológica, Santo Tomás demuestra la existencia de otro orden de cosas superiores a la naturaleza. Entonces aquí Santo Tomás es el maestro en demostrar lo que se llama la vida natural, que es lo que percibe a través de los sentidos. Pues eso todos los filósofos llegaron a este supuesto conocimiento. Pero Santo Tomás es el que trasciende a lo que se llama la vida sobrenatural, a la propia teología, que asciende en el conocimiento de Dios y de sus cualidades, de sus virtudes, de sus dones. Santo Tomás es el campeón de esta ascensión, digámoslo así, de su teología. La apologética. Ante todo estableció sobre el propio y genuino fundamento de la apologética de definir bien la distinción que existe entre las cosas de razón y las cosas de fe, entre el orden natural y el orden sobrenatural, como lo hizo el Concilio Vaticano I, cual definió que algunas verdades religiosas pueden conocerse naturalmente, pero que para conocer todas y sin error se necesitó por necesidad moral que fuesen reveladas. Aquí la revelación pues sin revelación no se puede llegar al conocimiento de la medida que el hombre tiene la capacidad de adquirir, el cual estableció que el que se dedica a la defensa de la doctrina cristiana debe mantener firme este principio. Asentir a las verdades de la fe no es ligereza, aunque sean superiores a la razón. Esto lo dice en la Contra Gentiles. Y seguimos en la parte esta cita también importante: el hombre no creería si no viese que las cosas deben creerse. O sea, nosotros no creeríamos en nada sobrenatural si nosotros no viéramos que es que necesitamos debemos creer en el ser natural, el ser sobrenatural, porque la misma naturaleza, a través de la razón, nosotros percibimos el orden, como les decía ahorita, esas leyes inmutables, digámoslo así, que ayudan a que se mantenga no solamente el orden que está establecido, sino que el mismo hombre utilice la inteligencia para utilizando esas leyes, crear cosas superiores a su capacidad, como capacidad en el sentido de movimiento, por ejemplo, como volar un avión, como la cuestión de la electricidad, etcétera, etcétera. Todas son leyes que precisamente dan a entender que hay un orden, y ese orden no se altera, porque si se alterara constantemente, pues no se podía hacer ningún avance, porque las leyes que hoy rigen, mañana serían otras, y así entonces ese universo, pues lo que habría sería un caos. El contrario como un beneficio máximo, puesto que en ella es en nosotros un principio de la vida eterna. Dice acá, y añade también que la fe, lejos de ser un impedimento y un yugo servil impuesto a la humanidad, debe estimarse por el contrario como un beneficio máximo, puesto que ella es en nosotros un principio de la vida eterna. La dogmática dice, en otra parte de la teología que se refiere a la exposición de los dogmas son las verdades que tienen que ver con el misterio de Dios, la Trinidad, la encarnación, todo lo que forma parte de lo que debemos creer, como dice el catecismo.
dice, debe estimarse por el contrario como un beneficio máximo, tales como que pertenece a la vida íntima de Dios, al secreto, vea, lo que es la dogmática es lo que pertenece ya a lo íntimo de Dios, al misterio íntimo de Dios, que solamente se percibe a través de la fe, al secreto de la predestinación eterna, el gobierno natural del mundo, la fecundidad, la facultad de conseguir su fin concediendo a las criaturas nacionales, a la redención del género humano, efectuado por Cristo y continuada por la Iglesia, y los sacramentos, dos medios que Santo Tomás llama reliquia de la divina encarnación, ciencia moral doméstica y civil. Bueno, Santo Tomás pone un orden a la sociedad, que la sociedad debe servir a Dios, porque dice, preceptos que si fuesen inviolables y exactamente observados en privado y en público, y en las mutuas relaciones entre las naciones, no habría falta más para obtener entre los hombres la paz de Cristo en el reino de Cristo, que todo el mundo ansía. O sea, que quiere entender aquí que si las sociedades se guiaran por el Evangelio de Cristo nuestro Señor, pues no habría mayor cosa de reprensión en las fuerzas de orden. ¿Por qué? Porque la gente toda marcharía buscando el fin para el cual Dios creó. Su doctrina ascética y mística. El que quiera conocer hasta dónde se extiende el precepto del amor de Dios, como aumenta en nosotros la caridad y los dones del Espíritu anejos, o sea, adjuntos, como se diferencian entre sí los distintos estados de la vida, cuáles son el estado de perfección, o sea, la vida religiosa, el estado religioso, el apostolado, y cuál es la naturaleza de cada uno de otros puntos de la teología ascética o mística. Debe consultar principalmente al angélico doctor, es el maestro de la vida ascética y mística. Santo Tomás y su interpretación de la Sagrada Escritura. Santo Tomás siempre dice que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y se debe tomar literalmente, quiere decir al pie de la letra lo que dice. Las palabras de León XIII en la encíclica Providentissimus Deus dice, y Benedicto XV, en la otra encíclica Spiritus Paracletos, nos afirman, partiendo del principio, que el Espíritu Santo es autor principal de la Sagrada Escritura, al paso que el hombre fue solamente el autor instrumental. Eso ya lo hayan visto en un video. No permite que nadie, Santo Tomás no permite que nadie oponga alguna duda a la autoridad histórica de la Biblia y del fundamento del significado de las palabras, es decir, del sentido literal. No acepta conjeturas Santo Tomás, y esto lo vamos a ver, el triple género alegórico, tropológico y anagógico. Después veremos qué significa cada cosa para que nos quede claro. El poeta y cantor de la Eucaristía, ya lo vimos como Santo Tomás dice, así la Iglesia Católica en todas partes del mundo y entre toda la gente se sirve y se servirá siempre con todo el celo en los ritos sagrados de los cantos de Santo Tomás, que exhalan el fervor sumo del alma del suplicante y contienen al mismo tiempo la expresión más exacta de la doctrina tradicional respecto al Santísimo Sacramento, al misterio de fe. Entonces Santo Tomás y la Eucaristía, imagínense, compuso el oficio y compuso todos los cánticos al Santísimo Sacramento. ¿Qué se puede esperar? Tercera, exhortaciones y avisos prácticos. Santo Tomás, modelo de la vida para los diferentes estados. Santo Tomás, o sea, como Santo Tomás expone una doctrina netamente católica, y la doctrina católica es para todos los estados, entonces no escribió solamente para monjes, ni para obispos, ni para pontífices, sino que la doctrina de Santo Tomás sirve para todos. O sea, desde la persona más humilde hasta la persona más sabia puede encontrar precisamente esa sabiduría en estos escritos de Santo Tomás. Porque esto lo enseñó en su vida con su ejemplo y lo confirmó con su magisterio. Dice, si alguno se abstiene de los deleites corporales para atender más libremente a la contemplación de la verdad, esto pertenece a la rectitud de la razón. Y entonces cuando él dice alguno, no habla solamente de algún estado en particular. En el alma malévola no entrará, porque escrito está, en el alma malévola no entrará la sabiduría ni habitará en un cuerpo vendido al pecado. Por lo tanto, sin la pureza de Tomás, en el peligro extremo a que se vio expuesto, hubiese tenido la Iglesia al doctor angélico. Si Santo Tomás, lo que yo les decía, se hubiera entregado a la lujuria y a la impureza, pues no habíamos tenido ningún doctor de esta magnitud. La milicia, bueno, aquí habla ya de un movimiento que se había fundado, que se llamaba la milicia angélica, pero
eso lo destruyeron, todo esto de la iglesia transicional, y ya no existe. Creo que no existe. Patrono de las escuelas de estudio, aquí el Papa habla sobre cómo Santo Tomás es el ideal de patrono para todos los estudiantes de la teología y de la filosofía. Perfecto religioso, ni se hable, que cumplía con todas las reglas, y sacerdote eucarístico, pues dice, y a este conviene que pidan en especial los sacerdotes todos los días cuando la enfermedad no se impedía, se le da todos los días la Santa Misa y después voy a otra misa de un compañero suyo o de otros, y frecuentemente la ayudaba a celebrar. Ese era el espíritu del amor hacia la Santa Misa. El estudio de sus escritos, contrario a las doctrinas modernas, todo esta, como Santo Tomás pone como fundamento la vida sobrenatural, base fundamental de cualquier ciencia, pues ¿qué van a hacer hoy en día en esta doctrina de ahora, que niegan la existencia de Dios, el estado completamente separado de Dios, o si adoran a Dios es al diablo, llaman a Dios el demonio y lo adoran, porque ese es el juego de los supuestamente estados laicos, que dicen no tener ninguna preferencia religiosa, pero los presidentes antes de tomar la posesión se van a donde el chamán, a donde la bruja, que les hagan todas la serie de ceremonias totalmente satánicas para poder llevar a los países a la más abyecta abominación. Contrario a la doctrina moderna, entonces que el Papa habla de que es necesario volver a Santo Tomás. Ir a Tomás, dice aquí, del mismo modo como se dijo aquí, ir a José, que eso está en Génesis 41:55, así el Papa manda ir a Tomás al estudio. Es la escuela luminosa y abierta de este doctor. En la escuela, son palabras de que este alimento esté pronto al alcance de todo, fue atestiguado por la santidad del juramento cuando se trató de inscribir a Santo Tomás en el catálogo de los santos. En la escuela luminosa y abierta de este doctor florecieron muchísimos maestros religiosos y seglares por su modo sucinto y fácil y claro, hasta los legos y hombres de escasa inteligencia desean leer sus escritos. Te das cuenta que Santo Tomás es para todos. Los estudios tomistas en los seminarios, aquí el Papa exhorta a que se estudie a Santo Tomás. La libertad de opinión en las controversias, habla de que se hagan controversias entre los teólogos, pero no para atacar, sino para crecer en ese conocimiento de la doctrina de Santo Tomás. Bueno, y aquí pues el Papa ya habla de cómo se celebrarían las ceremonias del sexto centenario de la canonización de este Santísimo Padre Tomás de Aquino. Aquí yo pienso que, aquí donde dice fórmula de oración, a fin de que bajo la dirección del angélico maestro de Aquino los estudios de nuestros alumnos den fruto, el Papa manda que se pida a Santo Tomás en todos los seminarios y las personas que quieran mantener, asimilar y aprender de la doctrina de la Iglesia Católica. En conclusión, la doctrina de Santo Tomás es netamente católica, no tiene absolutamente ninguna mancha, ninguna peca, y a mí me causó mucha admiración el saber que en el Concilio Sacrosanto de Trento hubieran puesto pues sus escritos, la Suma Teológica, junto a la Sagrada Escritura. Es concretamente una proclamación de que Santo Tomás tiene todo la sustancia de la doctrina de los santos padres. Yo soy un pobre ignorante para hablar de estas cosas, pero como dice en la Sagrada Escritura, si se callan, pues que hablen las piedras y hay que hablar. Entonces, hermanos, yo con esto termino esta sencilla exposición. Dios quiera que no se hayan aburrido, porque siempre era un poquito densa, pero de todas maneras espero que algo les aporte. Y bueno, pues como decimos que en todo Dios sea glorificado, voy a dar la bendición. Adiutorium nostri in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, Domini exaudi orationem mea, como salte venia, amicamo Domino Deo gracias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.